Y en este día, esta mañana, quiero hablarle de un tema y lo he basado, hay un libro con este tema también, de este título, se llama El lado positivo del fracaso. ¿Y por qué le quiero hablar del fracaso? Porque el fracaso es muy común en la vida de todos los seres humanos. El fracaso es parte de la vida. Y no entender eso es engañarse a uno mismo. Le voy a poner nada más un ejemplo. Aquella persona que dice que no ha fracasado, que no ha perdido una batalla, que no ha cometido errores, puede ser una de dos cosas. Puede ser nuestro Señor Jesucristo o bien un mentiroso o una mentirosa. Son las únicas dos alternativas. El resto de personas comunes, seres humanos comunes como usted y como yo, somos personas que en algún momento en nuestras vidas vamos a fracasar. Mire una frase que encontré acerca del éxito y el fracaso. Dice de la siguiente manera: el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Le voy a confesar algo. Cuando yo leí esta frase, yo dije, esta persona que me está diciendo que vaya de fracaso en fracaso, hasta que leí quién la escribió, Winston Churchill. Y por si usted no sabe quién es Winston Churchill, fue el primer ministro de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre todos los días tenía fracasos. Todos los días estaba recibiendo un bombardeo en la ciudad de Londres que la tenía casi en ruinas. Pero todos los días este hombre decía, aunque hoy no obtuve la victoria, aunque hoy para muchos soy un fracasado, no me voy a rendir. De hecho, se ponía en la radio a hablarle al pueblo todos los días y utilizaba una frase y decía, nunca, 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 nunca se rindan. Y eso mantuvo la moral en alto. De hecho, se piensa que es el artífice de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, porque fue la única persona que decidió resistir contra viento y contra marea. Así que él sabía perfectamente que el secreto para no ser un fracasado en la vida y sacar lo mejor de los fracasos que podía tener era, aunque iba de fracaso en fracaso, nunca perdió el entusiasmo. Otra de las cosas a las que podemos concluir en este tema es que fracasar no es caerse. Si usted se ha caído, ha tropezado, eso no significa que es un fracasado. Eso no es negarse a levantarse. Cuando uno se niega a ponerse de pie y seguir adelante, ahí sí que definitivamente cualquier persona se convierte en un fracasado. Y eso es muy común en nuestro pueblo cristiano también, lamentablemente, que nos negamos a ponernos de pie y nos rendimos, nos damos por vencidos. Y hay un grupo de hombres de las Sagradas Escrituras que quiero írselos mencionando. Por ejemplo, Abraham. Abraham fue alguien que probó el fracaso. Y si no, solo observe cómo el pueblo de Israel se pelea con sus hermanos árabes. Son hermanos, descendientes del mismo padre. ¿Y por qué razón? Porque él escuchó a su esposa, decidió acostarse con esta mujer que era la esclava de su esposa, y simplemente nació un hijo, y de ese hijo nació un gran conflicto. Pero no solo eso, podríamos hablar de las veces que mintió en 2 ocasiones diciendo que su esposa no era su esposa, sino su hermana. ¿Y cuántos líos se metió producto de haber hecho eso y metió en problemas a otras personas? ¿Y qué hablar de Moisés? Moisés, que era el hombre más manso que ha pisado la faz de esta tierra, también fracasó. Un día el Señor le dijo, háblale a la peña, y estaba tan molesto, golpeó la peña y brotó el agua que Dios quería. Pero el Señor le dijo, por cuanto me desobedeciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Rogó por entrar a la tierra prometida en vida y no lo logró. Ya lo hizo cuando Jesús estaba en esta tierra. Pero también hablar de David. David, ese hombre conforme al corazón del Señor, también fracasó.
fracasó en resistir la tentación de ver a una mujer, desearla y acostarse con ella como Betsabé, del cual nació un hijo y lamentablemente ese hijo falleció. Y el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, que nació producto de ese adulterio, Salomón, tenía 700 esposas y 300 concubinas. También fracasó, se equivocó, tropezó, cayó. Y vayamos ahora al Nuevo Testamento. El gran apóstol Pedro, negando 3 veces al Señor. Pero no solo quedó ahí. Después de haberlo negado, recibir al Espíritu Santo, el apóstol Pablo tiene que reprenderlo, porque estaba jugando como en 2 aguas, con los que respaldaban la ley y los que no practicaban la ley, que no estaban acorde a la ley, producto de que eran gentiles. Increíblemente el apóstol Pablo aún en ese tiempo tenía temor una vez más a perder su vida. Pero también, Pedro, ahora hablemos de Pablo, también se equivocó con Juan Marcos, cometió errores, era una persona sumamente dura, también estaba teniendo fracasos en su vida. Y hablemos de Marcos, el que había despreciado el apóstol Pablo, también se había equivocado. El escritor del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, también fracasó. En esa ocasión, los expertos piensan que tuvo temor producto de los riesgos que era andar con el apóstol Pablo y su tío Bernabé, y se regresó. Piensan que Marcos era alguien que estuvo también cerca de nuestro Señor Jesucristo por un tiempo, era un joven en ese tiempo. Pero también Bernabé fue alguien que amaba a Dios, amaba a las personas. Cuando Pablo estaba perdido, se había apartado el apóstol Pablo, no era apóstol en ese tiempo, producto del desánimo. Fue Bernabé quien lo recogió, lo buscó, lo adiestró y lo incluyó, lo presentó. Pero también se equivocó, cayó en el mismo juego de Pedro. En el mismo tiempo estaba Pedro y Bernabé jugando en esas 2 aguas. Entonces vemos personas que por más grandes hombres de Dios que eran, también cometieron errores y fracasaron. Todas las personas que le acabo de mencionar tienen un común denominador. Todos fracasaron en algún momento en su vida. Entonces, cuando yo leo esta lista, Abraham, Moisés, David, Salomón, Pedro, Pablo, Marcos, conocido como Juan Marcos, Bernabé, y sé que han fracasado, que fracasaron en su vida, ¿qué nos hace diferente a ellos? ¿Nosotros entonces seremos la excepción que no vamos a fracasar? Tal vez usted dice, pastor, le puedo decir de muchas veces que he fracasado. Y podemos decir, así como ellos fracasaron, nosotros también hemos fracasado. El problema es que uno se vuelve un fracasado, no precisamente por la circunstancia que estamos viviendo. ¿Sabe dónde se vuelve fracasado uno? Acá, en la mente. En la mente. Cuando usted se ve como un fracasado, entonces verdaderamente va a vivir como un fracasado. Observe lo que dice Proverbios 23:7. Pues como piensa dentro de sí, así es él. Está hablando aquí de una persona que hace propuestas, que propone reunirse, comer. Y aquí Salomón le dice, da esta recomendación: ten cuidado, porque aunque por fuera parezca una cosa, lo que la persona es lo que piensa. Y ahí está el problema. Muchos pudiéramos ver en usted grandes potenciales, y me ha ocurrido. Personas con las que me reúno y veo sus grandes cualidades y potencial que tienen, pero se ven como fracasados. Y ahí está el problema, no alcanzan, no intentan, no logran, porque aquí ya se determinaron como fracasados. Observe lo que nos dice Proverbios 24, versículo 16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Los justos van a tropezar 7 veces, muchas veces. Eso es lo que estaba tratando de decir
este escritor, muchas veces van a tropezar, pero van a poderse poner de pie. Pero observe lo que le pasa a aquel que no tiene la fe, aquel que no cree, aquel que no tiene la convicción de lo que nos enseña la palabra del Señor. Basta con un tropiezo para que puedan acabar con la vida, con su vida en un fracaso. Así que el secreto de todo esto es no quedarse en el fracaso. El secreto es no quedarse allí en el piso, no quedarse como un fracasado. No quedarse ahí lamentándose, diciendo, sí, me pasó esto, fracasé, entonces no lo voy a lograr. De repente usted es alguien que perdió un matrimonio, que perdió una familia, que perdió una empresa, un negocio, que perdió un buen trabajo, que fracasó y ha fracasado muchas veces en áreas en su vida. Y está diciendo, yo creo que lo mejor es que no siga intentando. Y hemos conocido de personas que intentaron buscar un trabajo y finalmente se rindieron y llegaron a la conclusión que no iban a seguir intentando. Ahí es cuando alguien puede decir, soy un fracasado. Pero ahora veamos qué podemos sacar de positivo entonces del fracaso. ¿Se puede sacar algo positivo del fracaso? Permítame decirle, sí se puede sacar algo positivo del fracaso. ¿Por qué no lo dice conmigo? Sí se puede. ¿Lo decimos de nuevo? Sí se puede. ¿Sabe cuándo se utiliza esa frase? Cuando los equipos van perdiendo. Entonces el público empieza a decir, ¿qué empieza a decir? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede sacar algo positivo del fracaso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sacando la mejor experiencia que podamos. Si usted ha fracasado, saque la mejor experiencia de ese fracaso. Diga, ¿qué de bueno puedo sacar de este fracaso, de este tropiezo, de esta caída, de este fallo en mi vida? ¿Qué es lo mejor que puedo sacar de ahí? Voy a ponerle un ejemplo. Manasés. Si usted está interesado en su casa puede estudiar Segunda de Reyes capítulo 21. Manasés está considerado uno de los peores, sino el peor rey de la historia del pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué razón? Gobernó muchísimos años, más de 5 décadas fue rey de Israel. Inició a los 12 años. Qué cosa más increíble, que alguien tan malo haya gobernado por tanto tiempo Israel. Y este hombre se especializó en hacer lo malo. Y dice la Sagrada Escritura que buscaba cómo ofender al Señor. No solo hacía lo malo, sino que él quería provocar a ira a Dios. Siempre andaba buscando cómo hacer cosas que molestasen al Señor. Edificó dioses ajenos en todo Israel, en todo Judá, porque era el rey de Judá. Pero no solo se quedó ahí, sino que metió ídolos en la casa del mismo Señor. Violentó todas las prácticas espirituales del pueblo de Israel, corrompió completamente el corazón de Israel. Pero un día fue capturado por otro rey, fue llevado cautivo. Hay imágenes que presentan a este rey atado de manos y atado también por la nariz, por una argolla. Fue avergonzado terriblemente, lo metieron en la cárcel, estaba humillado. Pero observe lo que ocurrió con este hombre. Vaya conmigo, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 12, porque también ahí está su historia. Pero en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia del Dios de sus padres. Había caído, había fracasado. Este hombre, cualquiera que lo veía podría decir, este sí que es un fracasado. Versículo 13, Dios oyó su oración y le respondió, permitiendo recuperar a su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. ¿Qué fue lo que hizo? De ese gran fracaso, ese podría ser la madre de todos los fracasos. Perder el reino,
perder su libertad. Y este tipo de cautivos o esclavos que eran reyes, ¿sabe lo que hacían? Muchas veces los mutilaban. En una ocasión un rey les cortaba el dedo gordo a los otros reyes para que no pudieran recoger, y les daba de comer migas de pan o migajas de comida. Entonces imagínense tratar de recoger comida sin el dedo gordo de la mano. Entonces no podían, y se morían por comer, pero no podían comer, tenían que comer del suelo. Los humillaban de esa manera. Así que cualquiera podía ver a este rey y decir: qué fracasado este rey. Pero este hombre decidió sacar lo mejor de ese gran fracaso. No se quede ahí acostado, tirado. Saque lo mejor. En este caso, este hombre apartado de Dios sacó lo mejor que un ser humano puede sacar: reconocer que el Señor era su Dios. Otra de las cosas que podemos hacer es no repetir los mismos errores. Usted saca lo mejor, lo que puede sacar de esa experiencia, y dice: no voy a equivocarme de la misma manera que me equivoqué antes. No voy a seguir haciendo lo mismo. No cometa los mismos errores que cometió en el pasado. Y eso fue algo que podemos ver en Sansón. Sansón se equivocaba al andar buscando mujeres que no le agradaban al Señor y tenía grandes problemas. En el libro de Jueces usted lo puede encontrar, la historia de Sansón. Tenía grandes problemas por andar con mujeres paganas, y Dios lo ayudaba porque él clamaba al Señor y Dios lo ayudaba. Lo ayudó a matar un ejército, le sacó agua, y cuántas cosas ocurrían en la vida de Sansón. Pero él no se escarmentaba, no sacaba lo mejor de la mala experiencia que había tenido. Y lo otro que no hacía es que no se corregía, repetía y repetía los mismos errores. Pero también el faraón, cometiendo el error de no obedecerle al Señor, y Dios diciéndole: arrepiéntete, deja ir a mi pueblo. Y una y otra vez. Y a propósito, no son 7 plagas de Egipto. ¿Cuántas plagas son? Son 10 plagas. 10 veces se equivocó y volvió a cometer el mismo error, queriendo jugar con el Señor. Pero eso no fue el caso de Manasés. Manasés aprendió la lección y no cometió los mismos errores. Vaya conmigo, versículo 15. Cuando ya recupera el reino, quitó del templo los dioses ajenos y el ídolo y todos los altares que había edificado en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Versículo 16. Luego reparó el altar del Señor y presentó el sacrificio y ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá servir al Señor y Dios. ¿Qué hizo este hombre? Salió de ahí y dijo: ahora sí, no me voy a equivocar. Voy a aprender la lección y no me voy a equivocar. No voy a equivocarme nuevamente. No repitas los errores que le provocaron un fracaso. Va a ser uno de los secretos más grandes para sacar el lado positivo del fracaso. Escucha esta frase: el fracaso es parte del aprendizaje y del camino al éxito. Va a ser parte de su vida, pero no se va a quedar ahí. ¿Y por qué razón? Porque vamos a aprender y no nos vamos a equivocar de la misma manera. Otra de las cosas que vamos a necesitar hacer para sacar el lado positivo del fracaso es no asocie su vida al fracaso. Nunca se llame a usted mismo utilizando esta palabra: soy un fracasado, soy una fracasada. No asocie su vida a un evento. No asocie su vida a una situación de fracaso, porque no es la voluntad del Señor. No podemos creer que porque ese evento ocurrió, usted va a decir: entonces ahora yo soy una fracasada. No lo puede asociar, porque en el momento que usted lo asocie y lo confiese con su boca y lo crea en su corazón, en su mente, entonces ese es el estilo de vida que va a llevar para siempre. Fracasar no es
ser igual a un fracasado. Fracasar en una ocasión no es que usted sea un fracasado. Y lo tiene que guardárselo en el corazón. Fracasar no es igual a ser un fracasado. ¿Por qué no lo dice conmigo? Fracasar no es igual a ser un fracasado. Entonces podríamos decir que David era un fracasado. Y no lo es. No lo fue, ni lo recordamos así. Podríamos decir que Pedro fue un fracasado. Y es uno de los baluartes principales del Evangelio de Jesucristo en estos tiempos y de toda la historia del Evangelio que ha existido en esta tierra. No podemos decir que fueron fracasados, no asociaron sus vidas al fracaso, sino que fueron más allá. Pero pensemos en Manasés. Después de haber sido este rey tan perverso, hacían una cosa que era terrible. ¿Sabe lo que hacía? Promovían pasar a sus hijos por fuego. Los ofrecían y los quemaban a dioses paganos malvados. Pero no se recuerda a Manasés como esa persona. Cuando estaba investigando fuera del cristianismo, cómo se conoce a Manasés, encontré algo que decía: Manasés es la expresión más grande de la redención y el perdón que aparecen en las Sagradas Escrituras. Después de ser alguien tan perverso, no se le recuerda solo como esa parte en su vida, sino como alguien que volvió su corazón al Señor y que Dios le perdonó y terminó bien sus días. No podemos decir entonces que fracasar, porque usted haya fracasado, va a ser igual al término de sus vidas como un fracasado. Algo bien importante también que nos va a ayudar a sacar lo mejor o el lado positivo del fracaso. El fracaso no es su fin, es una nueva oportunidad. El fracaso no es, es que fracasé en esto. Eso no significa que es el fin. He escuchado personas jóvenes que dicen: estoy acabado. ¿Y por qué razón? Porque perdí este empleo, estoy acabado. Personas que quebraron financieramente: estoy acabado, estoy en el piso y no creo poder levantarme. El fracaso no es el fin. Y se lo digo de parte del Señor: su fracaso no es el fin, es una nueva oportunidad para seguir adelante. ¿Cuántos lo creemos y decimos amén? El fracaso no es el fin. Encontré esta frase que también me encantó: el fracaso puede ser un desvío, no un callejón sin salida. Tan solo es un desvío para alcanzar su meta. Tan solo se desvió por un momento, pero no significa que no va a continuar en esa ruta por la que Dios quiere. Encontré un ejemplo acerca del éxito que Dios quiere provocar en la vida del ser humano. Dicen que la voluntad de Dios y los propósitos de Dios son como un torrente de agua, como un río. Yo no sé si ha tenido la oportunidad alguna vez de estar cerca de un río, y especialmente un río caudaloso. En el pueblo de mis padres, cuando iba a pasar mis vacaciones, en ese tiempo, porque ahora gracias a Dios ya se resucitó el río, pero en ese tiempo era un río caudaloso. Yo tomaba la piedra más grande que podía y la arrojaba al río. Y cuando la piedra caía, obviamente no iba a ser una piedra tan grande porque era un niño, pero para mí era la más grande que podía. Cuando entraba, hacía como una gran explosión y me encantaba ver la explosión. Pero instantáneamente ya el río volvía a ser como era antes que yo arrojase esa piedra. Aquellos que amamos a Dios, aquellos que le creemos a Dios, por más obstáculos, tropiezos, heridas, golpes, caídas, fracasos que usted y yo podemos tener, finalmente, si obedecemos al Señor, nos ponemos de pie, el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Usted no se va a quedar en el piso, se va a poner de pie y va a seguir adelante. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. Su fracaso solo será un desvío. Solo será un pequeño tumulto en ese gran torrente de agua que se llama propósito de Dios para su vida. David, aún después
de haber fallado con Betsabé. Qué perversidad la que cometió David. Se acuesta con una mujer que es casada. Planifica emborrachar a ese hombre para que vaya y se acueste con su mujer, con su esposa, y que él crea que ese hijo, que es su hijo, va a ser de él. Y luego, cuando este hombre es correcto, justo, hace lo correcto y no se va a acostar con su mujer, con su esposa, por su propia mano manda la orden de muerte y lo matan a espada, lo matan con flechas, muerto por los enemigos, una de las muertes más vergonzosas para un guerrero. Qué tristeza que es morir a manos de un enemigo. Pero realmente no estaba muriendo a manos de un enemigo, estaba muriendo a manos de quien él había defendido, porque Urías Geteo era uno de los valientes de David. Pero hoy en día no recordamos a David como un fracasado. Todavía las Sagradas Escrituras dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la diferencia entre quedarse tirado en un piso y ponerse de pie y seguir la batalla. ¿Sabe? Saúl hizo cosas quizás más triviales antes de ser desechado. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que Saúl se quedó en el error, se agarró del error y permaneció ahí. David, cuando fue confrontado, instantáneamente reconoció, hizo lo que tenía que hacer y siguió adelante. Dios le restauró, Dios le restituyó, y por eso hoy sigue siendo recordado como el principal rey de Israel, el único que es llamado conforme al corazón de Dios. Le ocurrió algo al pueblo de Israel después de la destrucción del templo. Estuve estudiando acerca del templo, el primer templo. Fue diseñado con un conocimiento estructural, una habilidad estructural nunca antes vista. Tenía unos mecanismos automatizados, nunca antes conocidos. Los estudiosos han llegado a la conclusión que cuando invadieron a Israel y lo iban a destruir, el templo tenía un mecanismo que al activarse ocultaba el arca, por eso nunca la encontraron. Y la Biblia es tan específica en esto, que dice que el poste, que uno de los postes, cuando fue construido tenía una medida, pero cuando Nabucodonosor, que era el rey, los tomó la ciudad y entró al templo, ya tenían otra medida. Y los ingenieros han llegado a la conclusión que eso es producto del mecanismo que protegió el arca. Todo esto era un diseño increíble. Cuando el Señor manda al pueblo de Israel regresar a Judá, a Jerusalén, para reedificar una vez más la ciudad y edificar el templo, las personas no querían edificar el templo porque no tenían los recursos de Salomón. Estaban entristecidos. Ocurrió algo, empezaron a edificar sus casas y hacían casas bonitas, pero la casa del Señor seguía todavía en ruinas. Y no era porque no tenían el deseo de hacerlo. Ellos querían hacerlo, pero no tenían los recursos para hacer la casa tan bella como en el tiempo de Salomón, cubierta de oro. Imagínense que había tanta riqueza en el tiempo de Salomón que la plata era como piedra, era cualquier cosa. Era como, diríamos hoy, como comprarse una prenda de acero. Era cualquier cosa. No tenían esos recursos y estaban entristecidos, amargados, pero el Señor le dio una palabra. Y yo creo que esa palabra nos pertenece también a nosotros. Y vaya conmigo a Ageo capítulo 2, versículo 9. Esta palabra, aunque fue dada para el pueblo de Israel y específicamente para la casa del Señor, yo creo que es para usted, creo que es para nosotros. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Tal vez usted está diciendo: pero yo fracasé y tenía muchos más recursos. Yo fracasé y las condiciones del país eran mejores. Yo fracasé en mi matrimonio y era joven y fracasé. Destruí mi familia y tenía mucha vida por delante. Ahora el tiempo se me ha pasado. Fracasé y esta fue la razón. Yo no creo que hay algo mejor para mi vida en este nuevo tiempo. Entonces ahora yo quiero decirle esto de parte del Señor. Usted puede recibirlo o puede seguir ahí tirado en el fracaso. O puede decir: esta vida de fracasos ha concluido y yo empiezo una nueva vida. Queridos hermanos, la gloria que viene para su vida será mayor que la primera. La gloria postrera para su vida será mayor que la primera. Dios no ha terminado con usted. La buena obra la va a perfeccionar. Yo creo que podemos darle un mejor aplauso al Rey. La buena obra la va a perfeccionar en su vida. Fracasé con mis hijos. Dios va a hacer la buena obra en su familia. Dios va a cumplir las promesas. ¿Sabe lo que dice su palabra? Tú y tu casa servirán al Señor. Cree y tú y tu casa serás salvo. Esto no se ha acabado. No se ha terminado. Tal vez usted era un líder, era un ministro, un pastor. Yo no sé su condición y en este tiempo está sin hacer nada. No se ha terminado esto. Todavía usted tiene vida. Y si hay vida, todavía hay una pelea que tenemos por delante. Vamos a sacar lo mejor de los fracasos que hayamos tenido y vamos a regresar con mayor fuerza y con mayor ánimo. La gran pregunta es: ¿se va a quedar ahí en el suelo? ¿Se va a seguir lamentando, lamiendo las heridas? ¿O bien hoy va a decir: este tiempo de estar en el piso ha terminado? Levántese de ese piso entonces. Levántese, porque hay un camino que seguir.